¿Qué pasa con? En este podcast encontrarás conversaciones entre dos psicoterapeutas cuestionando y hablando sobre temas cotidianos y clínicos. Esos temas que tanto nos preguntamos y nos gustaría saber qué pasa con, abordados desde un punto de vista tanto personal como profesional. Acompáñanos a saber ¿Qué pasa con? Bueno, en este primer capítulo me gustaría que conversáramos, que dialogáramos sobre qué pasa con la terapia. ¿Qué pasa con esa primera vez? ¿Qué pasa? ¿Qué es la terapia? O sea, ¿qué pasa con la terapia? Entonces, me gustaría que me platicaras tú, Ligia, tanto desde lo personal como lo profesional, para ti, ¿qué es la terapia? Para mí la terapia creo que es justo este proceso de acompañamiento donde tanto paciente con terapeuta hacen todo un proceso, para abordar ciertos temas o problemáticas que están afectando o que están ocasionando un malestar en el paciente. En las terapias, pues bueno, se pueden ver temas variados desde cuestiones familiares, laborales, cuestiones de pareja o hasta el simple hecho de cuestiones de control de emoción. Okay. Este acompañamiento, como dices tú, en relaciones, en qué está pasando con la pareja, con la parte individual, con la parte laboral. Entonces es un acompañamiento tal cual de un proceso para entender un poquito más las relaciones, para entender un poquito más nuestras emociones. Sí, es justo revisar, conocer y poder controlar todas nuestras premisas, creencias, maneras de interacción, nuestras pautas al fin de cuentas. Lo que aprendimos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido nuestros aprendizajes? Nuestros patrones. Que nos llevan a hacer y a actuar de la manera que lo hacemos. Exacto. Ahora, dime una cosa, hay muchos mitos y muchas creencias de lo que es la terapia. ¿Cuáles son los mitos que tú consideras como que están más fuertes en cuestión a qué es la terapia? De decir qué sí es y qué no es la terapia. El mayor y creo que más común es el que la terapia es para débiles o para personas locas. El que esté mal, sí. Que vayan a terapia los que están mal. Exacto. Y entonces es este mito que dices tú, pues no, realmente hasta para llevar un proceso terapéutico necesita mucha valentía, porque totalmente. Es como que enfrentarte con estos miedos que venimos cargando, que de repente nos hacen mucho ruido y afrontarlos como que cuesta. Entonces, más allá que este mito de la terapia es para débiles, pues yo creo que la terapia es para valientes. Sí, porque el hecho de dar este paso a conocer cuál es tu problema para hacer un cambio, ya es algo muy complejo y que cuesta mucho trabajo, porque al fin de cuentas los cambios sí nos dan miedo. Nos asustan, sí. O sea, nos asustan como decir, chin, aparte es asumir y hacerte responsable. Cierto es que es, ok, entiendo cuáles son mis creencias, cuáles son mis patrones, que de repente viene del pasado, de la familia, de la infancia, pero es ahora en la realidad me toca a mí hacerme responsable. Y entonces como que de repente asusta, ¿no? Sí, hasta yo creo que te ha tocado ver este meme de la terapia es el único lugar donde el cliente nunca tiene la razón. Sí, exactamente, ¿no? Como si tú están aferrados a decir, no, es que la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi papá, y es, no, espérate, cierto es que hay algo de parte de papá, de parte de mamá, pero ahora te toca a ti. Sí, entonces, o sea, creo que, como mencionas, pues nuestros primeros aprendizajes y formas de ver las interacciones, pues es el ejemplo de mamá y papá. Pero también culparlos tiene fecha de caducidad. Claro, no puedo seguir siendo una mujer de 34 años y decir, no, es que yo soy así porque mi mamá sí me enseñó. Exacto. Es como de, no, pues ya tienes este razonamiento, esa lógica, que tú decides cómo actuar. Sí, o sea, una vez que ya eres consciente de la situación, de lo que te está pasando o de lo que está pasando alrededor de ti, ya te corresponde hacer los cambios. Ya es tu responsabilidad. Exacto. Totalmente. Otro de los mitos también creo que es muy común, y muchos de mis amigos me dicen de repente es que a ti te pagan por dar consejos. La terapia es ir a que te digan qué hacer. Entonces, creo que ahí de repente sí es como, no está de más aclarar esto, ¿no? Es que es un mito totalmente. O sea, como terapeutas creo que no vamos a darle un consejo, no le vamos a decir al paciente qué hacer. Es simplemente darle las herramientas, ayudarle a adquirir las herramientas.
de lo que es el proceso terapéutico, de cómo puedes relacionarte de una mejor manera, cómo dices tú, cómo entender este pasado, pero no te vamos a solucionar la vida. Sí, creo que el psicólogo lo podríamos poner de ejemplo que somos un espejo, donde servimos como justo el reflejo hacia el paciente de, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, una vez que se le da, como mencionas, estas herramientas, ya es responsabilidad del paciente decidir qué quiere hacer. Un ejemplo, ¿no? Tuve una paciente que como ella decía, le encantaban estas relaciones con tóxicos. Entonces, con los cucarachos, los cucarachos famosos. Y llegó un punto en que me dijo, ¿sabes qué, Ligia? Este fin de semana volví con un cucaracho, o sea, conocí otro cucaracho y sí me fui con él. Pero conscientemente quise irme con él. Él ya sabía lo que estaba entrándole. Le dije, es que eso ya es una gran diferencia, porque ya de una forma consciente, tú ya estás tomando la decisión. Ya no te puedes victimizar. Exacto, ya sabes cuál va a ser la consecuencia. Y creo que, como dices tú, esa es una de las herramientas más importantes que pueden adquirir en terapia, esa conciencia de decir, yo actúo porque quiero actuar de esa manera. Exacto. O sea, no simplemente por inercia, no simplemente por los aprendizajes, es ya estoy consciente de qué estoy haciendo, ya sé a qué le estoy entrando, ya sé cuáles pueden ser las consecuencias y aún así decido entrarle. Sí, porque ahí ya estás definiéndote. Creo que esa parte de la definición muchas veces cuando no está esa estructura, cuando no hay una definición es que no sé si por acá o por acá y simplemente voy y camino. Y ya cuando está esa estructura es ok, ya te puedes hacer así más responsable, ya va a llegar a lo mejor en 2 sesiones, 3 sesiones a decirte, pues sí, era un cucaracho y vengo a llorarte porque me pasó esto, pero ella ya estaba consciente de esto, ¿no? Ya tengo definido el lugar en el que estoy y las acciones que estoy tomando. Y al fin de cuentas tú le estás dando las herramientas desde lo que ella te está dando a ti. O sea, como dices tú, este espejo, ¿no? O sea, nosotros no es como que nos saquemos de la manga de, ay, tu historia, o sea, no. Regreso tal cual, como espejo, la información que tú me estás dando, vista obviamente desde los estudios que podemos tener, como que esta capacitación hasta cierto punto, de regresárselos de una manera un poco más digerible, para que para ellos sea como más fácil decir, mira, no había considerado esto, ahora entiendo esto. Pero al fin de cuentas, los pacientes son los que te dan la información. Claro. Ok. Sí. Y con esta información creo que es importante también como terapeuta entender que se tiene que ayudar, trabajar desde el contexto y perspectiva del paciente, no desde tu posición como terapeuta. No desde tus juicios, no desde tus prejuicios, sino siempre como dices tú, es desde el paciente. Es muy diferente pacientes que a lo mejor que no son mexicanos y nosotros lo queremos ver como mexicanas, y entonces entiende el contexto de tu paciente y desde ahí para que realmente le pueda servir, porque pues de nada sirve darle desde tu contexto cuando él no va a estar en ese contexto. Sí, por ejemplo, en esto que mencionas como extranjeros o de otros países, sé que tú trabajas mucho con gente de Estados Unidos. ¿Cómo haces ese trabajo? Tú siendo mexicana, trabajando con personas de otra cultura. La verdad es que preguntando y ahora sí que platícame qué pasa con tu familia, qué pasa cómo lo viven allá. O sea, si les digo, por ejemplo, en México se vive de esta manera este tema, ¿cómo lo viven ustedes? Es entender, o sea, como que meterme un poquito a su cultura para poder entender desde dónde lo están viendo, porque como dices tú, es muy diferente la cultura americana a la cultura mexicana. Entonces, cosas que para acá pueden ser muy tradicionales, muy cerradas, para allá es lo más normal. Entonces, sí es entender un poquito eso. O sea, yo creo que la mejor forma de trabajarlo es conociendo al paciente. O sea, que te platiquen, que realmente se puedan abrir. Y entonces es quitando yo mis prejuicios, quitando yo como que, dejando a un lado que el Brenda mexicana de aquí y decir, soy terapeuta, soy la herramienta para esta persona, y vamos escuchando qué es lo que tiene que decir, ¿no? Y al mismo tiempo se quita este mito también de decir, me van a juzgar. O sea, creo que uno de los mitos también es que a qué le voy a contar a un desconocido mis problemas cuando yo no sé ni la vida de esa persona y también me va a juzgar y me va a ver mal. Y no, o sea, realmente, pues ahora sí que para eso te estamos trabajando, para eso estamos aquí, para no juzgar
y saber diferenciar mis creencias a mi trabajo y a tus creencias. Entonces, más que nada yo creo que es esta parte, como conocer a tu paciente, date la oportunidad de decir, ok, sé que me va a llegar un paciente, me voy a inventar de Francia, ok, me pongo a investigar un poquito cómo es la cultura francesa, ¿no? Para conocer el contexto, para conocer los tipos de familia, y es platícame, ahora sí que platícame de tu vida, platícame de ti, de tu cultura. Sí, completamente. Esta parte también, por ejemplo, de mitos, de realidades, la parte de la locura. ¿Tú crees que solo los locos? Yo creo que los locos no irán a terapia. Yo creo que cuando una persona ya, como dices tú, están locos, ya no les importa. No me importa qué digan, no me importa cómo vivo, viven simplemente, ¿no? Sí, o sea, locos por poner sí, locos por poner una etiqueta. etiqueta que dices tú, bueno, pero realmente es las personas que realmente necesitan ir a terapia, yo creo que seríamos todo el mundo. O sea, en algún momento de nuestra vida, ¿por qué? Porque entra esta parte de cuándo tengo que ir a terapia, ¿no? Exacto. Entonces tengo que ir a terapia cuando ya estoy súper mal, cuando estoy en crisis, cuando algo está fallando, y yo creo que el momento indicado sería cuando tú tengas las ganas de ir a terapia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a terapia? De forma personal o obligada. Cuando tú decidiste, digo, porque obligada, como yo creo que a todos nos obligan, sé que si en la carrera, que si de niña, que si de esto. Sí. Entonces, Sí, obligada, Ajá. sí, de niña fui a terapia familiar, Uh-huh. pero yo ya de forma consciente, voluntaria, sí fue en la universidad. Que de todas formas en la universidad, pues te aconsejan, ¿no? Esta parte, pues si estás estudiando psicología, Uh-huh. Tienes que llevar un proceso. tienes que llevar tu proceso para que tus fantasmas no afecten en el proceso. Uh-huh. Lo que mencionábamos desde el contexto del paciente, ¿no? O sea, si yo no he trabajado algo personal y me llega un caso similar, yo me puedo ver reflejada. Claro, te vas a proyectar. Exactamente. Entonces sí creo que cualquier terapeuta tiene que estar sumamente consciente de que tiene que trabajar él también desde la forma personal, ir a terapia. O sea, yo constantemente o de vez en cuando me doy mis manitas de gato, como dirían, y suelo ir a terapia aunque sea una vez al año. Uh-huh. Obviamente si algo me está moviendo más, voy más. Uh-huh. Pero sí es muy necesario que el terapeuta vaya, y fuera del terapeuta, ¿cuándo ir a terapia? Uh-huh. Creo que justo como mencionas, o sea, siempre es bueno ir a terapia, pero ya en temas muy específicos o en situaciones específicas, cuando algo te empieza a causar malestar. Si algo te está causando un malestar y no has podido identificarlo, es buen momento de ir a terapia. Si estás en una relación, llámese familiar, de pareja, o por qué no hasta con un amigo o amiga, y algo ya no te está cuadrando, ya no te está gustando, ya no sabes cómo manejarlo, es buen momento de ir a terapia. Una emoción que no reconoces, que no controlas, creo que también es muy bueno ir a terapia. Duelos, obviamente. Pero ¿tú cuándo dirías que es bueno ir? Yo diría, creo que coincido contigo, en este malestar de decir algo está pasándome y no logro descifrar qué es, o no me siento cómodo, como dices tú, tanto de amistades, de familia, hasta laboral, uh-huh, que estudio, de repente siento que el estrés me está sobrepasando y no sé cómo lidiarlo ya, es ir a terapia como para decir qué es lo que me está moviendo, qué es lo que me está pasando, y como ayudar a entender un poquito el cómo manejarlo. Creo que esta parte de decir cuándo puede ser muy, muy variable. Digo, lo ideal sería esta parte de decir, bueno, yo tengo el hábito de hacer una autorreflexión, de autoconocimiento, entonces yo puedo ir manejando y no necesito a lo mejor ir a terapia. Pero la realidad es que no tenemos esa cultura. Y entonces yo creo que han sido contados, digo que una vez nada más una pareja llegó a decir, pues venimos a ver qué onda, ¿no? Venimos a ver qué sale de esto porque queremos dar el siguiente paso y queremos conocernos más. Si no tenía ningún problema como tal la pareja, se me hizo padrísimo, pero creo que fue uno de los, no sé cuántos casos he tenido en la carrera, pero realmente la mayoría llega cuando está con este malestar. Sí. Y entonces
es también, creo que cuando te sientas listo, o sea, porque como decíamos en un inicio, no es un proceso fácil, son procesos que nos dan miedo el cambio, que nos da miedo el no saber a qué nos vamos a enfrentar. Yo tiendo mucho a estar sobre mi familia, sobre mi novio, sobre, hey, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia. Claro que yo lo veo como terapeuta y digo, bueno, es que yo sé los beneficios que te puede traer, pero es entender que no todo el mundo está listo para la terapia, no todo el mundo tiene esta manera de decir, que voy a terapia. Entonces sí coincido contigo que es cuando algo te está generando un malestar, cuando algo te está ahí haciendo como de, ay, no me siento cómodo con esto y no logro descifrar qué es, ve y busca ayuda. Eso, o sea, ten la confianza, ten esta certeza de que algo bueno va a salir, algo bueno va a salir. Creo que también otra de las cosas que es cuando ir a terapia, cuando ya empiezan por fin este primer contacto, el primer contacto que es sumamente difícil. O sea, yo creo que por lo general, y no sé cómo te pasa a ti de repente que llegan y te dicen, es que me recomendó una amiga, por ejemplo, ¿no? Pero para que ya llegaran a ese primer contacto, ya pasaron por las 20,000 amigas que les platicaste, de, mira, me siento así, chalala, chalala, y hasta que a lo mejor una ya te dijo, mira, ve a terapia, a mí me funcionó, es como que esto, ok, va, me animo, porque todavía está este medio tabú de decir, es para locos. Claro. Y entonces creo que se va como ligando todo, ¿no? Entre vamos quitando los mitos, entre digo, ok, si ya alguien más ya lo hizo, lo tomo como un ejemplo, veo que le funcionó, me animo a ir a terapia. Y entonces doy este primer paso, ¿no? ¿Cómo elegirías tú, ahorita hablando de este primer paso, de decir, por fin me animo, ya, digo, ok, ¿cuándo voy a terapia? Ahorita voy a terapia. ¿Cómo eliges a tu terapeuta? Creo que malamente yo sí me he ido mucho por las recomendaciones. Uh-huh. ¿Y por qué digo malamente? Porque en estas recomendaciones sí me he dado cuenta que ni siquiera investigo quién es mi terapeuta. Uh-huh. Y es algo que sí se debería de hacer. En mi caso, por ejemplo, un terapeuta con el que fui sí conocía, sí sabía como su, vamos a llamarle su currículum, Uh-huh. porque fue un maestro mío. Entonces sí ya tenía conocimiento desde que enfoque él cómo trabajaba, sus bases, todo. Pero, por ejemplo, con la psicóloga que voy ahorita, nunca he preguntado. Y ahorita estoy cayendo en cuenta que nunca he preguntado. Supongo que... Quiero pensar que tiene todas las bases psicológicas y todo, porque da terapia en el Bateson, donde hicimos la maestría. Okay. Entonces, malamente yo estoy... Ligas Bateson tiene que tener suponiendo de que tiene la preparación. Pero realmente nunca he preguntado. Y creo que sí es algo que se debería de preguntar de un terapeuta, o más bien hacia el terapeuta, ¿qué bases tiene? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo trabaja? Cuando él te dices, ¿cuál es el enfoque? Digo, a lo mejor después lo pudiéramos abordar un poco más a profundidad en otro capítulo, pero sí como para que la gente que nos esté escuchando entendiera un poquito a qué te refieres con esto de cuál es el enfoque. A lo mejor nosotros lo entendemos acá, como los médicos contando en términos, ¿no? Ajá. Pero una persona que no sabe terapia, que nunca ha ido a terapia, que dice, apenas estoy sabiendo qué es la terapia, que es un acompañamiento, charla, ¿a qué te refieres con enfoque? Los enfoques, vamos a decir que es la forma, pues sí, la forma de trabajar en terapia. Uh-huh. Bueno, así como existen diferentes ramas de la psicología, como es psicología educativa, es psicología clínica, hay psicología del deporte, uh-huh. Psicología organizacional, están los enfoques, que uh-huh. es todas estas áreas desde donde las abordo. Ajá. Uh-huh. Son, bueno, por nombrar algunas, creo que de las más conocidas es el psicoanálisis, uh-huh. El humanismo, el conductismo, esta Gestalt, esta sistémica, que es la que manejamos tú y yo, la más hermosa de todas. Pero ¿a qué me refiero con el enfoque? Es eso, es la teoría y las bases con las que el terapeuta va a trabajar. Es desde dónde está trabajando el uh-huh. terapeuta, como dices tú, desde qué teoría, porque es diferente el abordaje. Claro. Entonces, el mismo problema yo lo puedo abordar, como dices tú, desde el sistema, que somos nosotros, de la familia, todo esto, a los que está al conductismo.
Y como dices tú, creo que sí es importante de repente leer un poquito cuando decides ir a terapia, porque hay gente que te dice, yo jamás en la vida voy a ir con un psicoanalista, o sea, no. Y hay gente que dice, yo amo el psicoanálisis, a mí me funciona de maravilla. Y como si tú malamente decimos, o sea, ay, vámonos a recomendarte, y entonces ve con esta que es buenísima, y no preguntamos. Y de repente al no preguntar, caemos en esto de decir, puede que no vaya con nuestra forma de ver la vida, con nuestro estilo, y entonces tengo una mala experiencia en la terapia, y entonces decido no regresar a la terapia. Y yo digo, no, la terapia no funciona. Pero no es necesariamente la terapia, simplemente es que a lo mejor el enfoque no era el correcto para ti, que a lo mejor no hubo este clic con el terapeuta, y entonces es no satanizar esa primera experiencia porque a lo mejor no fue lo mejor para decir no vuelvo a terapia. Claro. Entonces creo que para evitar un poquito estas situaciones hay que investigar un poquito, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, yo tengo una amiga que ya ha intentado varios procesos sistémicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones que más le han llegado a ella, ¿no? Pero ella sí, de una forma ya consciente, dijo, es que no sé si es los terapeutas, si soy yo o es el enfoque. Y, o sea, de lo que ella alcanza a notar, sí siente que el enfoque no va tanto con su forma de pensar, con sus valores, y está buscando otro enfoque. Y creo que de eso se trata. Si no te gusta un enfoque, no le cierras la puerta a la terapia. O sea, buscar otras opciones, y creo que lo más importante, sí es el enfoque, pero creo que también el terapeuta. Uh-huh. Porque aún dentro de un enfoque, cada uno va a tener sus estilos. Un estilo diferente. Sí, totalmente. Claro. Sí, claro, yo me acuerdo un profesor en la licenciatura, que la mayoría de mis compañeras fueron a terapia con él y decían que buenísimo. Yo recuerdo que vi una de sus, en esta cámara de GESEL que te ponen el espejito y que puedes ver el trabajo. Yo decía, no, yo no podría. O sea, era de los que te decían en la palmadita en el hombro de, no, mira, todo va a estar bien, todo esto, o sea, muy positivo, muy lindo, muy todo. Pero yo en lo personal como paciente, a mí me gusta que me confronten y que me saquen de mi zona de confort y que me le muevan como para decirme, ay, o sea, pues sí es cierto, ¿no? O sea, me gusta ir el maltrato un poquito. No, entonces creo que sí tiene que ver mucho el estilo del terapeuta. O sea, hay gente que le va a funcionar de maravilla y me decían, pero es que es buenísimo. Y yo decía, es que no, o sea, simplemente esa forma de ser no va conmigo, o sea, no. Porque decía, yo por eso pues me voy con mis amigas a que me den la palmadita en la espalda y ya. Pero entonces es justamente como dices, no dejar que un terapeuta sea el que define lo que es todo tu proceso. A lo mejor es como si tú, bueno, yo ya intenté con esto y de repente me siento como que no avanzo mucho o que no me está funcionando, pues puedo intentar de otra manera, porque al fin de cuentas, ¿de qué se trata? De sentirme mejor. Y entonces voy a utilizar todos los recursos que yo tengo, sea conductismo, sea gestal, sea lo que sea, pero con tal que me funcione. Entonces es como si no cerrarte las puertas a la terapia, ¿no? Claro, sí, ahorita que mencionas eso del profe, que ya no te contesté tampoco, la primera vez que yo fui a terapia, que fue en la universidad, justo fue una psicóloga súper recomendada de varios lados, entonces vamos a esa. Llego y obviamente la primera sesión yo así, ¿no? ¿De qué me va a preguntar? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué le voy a decir? Porque a veces ya como pacientes queremos llevar todo un diálogo de qué vamos a ya decir planeado, punto por punto, ¿no? Y terminamos a veces no diciendo nada de eso y viendo otras cosas. Totalmente. Pero bueno, entonces llego con esta señora súper bien, súper recomendada, ya este famoso rapport que es agarrar la confianza, romper el hielo, sentirte cómoda, una platiquita casual al principio, todo bien, todo a gusto, y ya, entro en confianza, empiezo a exponer mis temas y todo, y en esta confianza, pues se me salen groserías. Muy natural, como paciente muy natural. Que se saborean a veces hasta las saboreas. Siente rico, claro. Y sí recuerdo que su reacción fue, oye, perdón, en este espacio te voy a pedir que no digas groserías. Híjole, sí me sentí como, wow, bueno, termino mi sesión, se termina pues la hora o lo que haya durado, no regresé. Fue debut y despedida para mí. ¿Cómo te sentiste ahí? Decir, oye, por fin, vengo con el nervio a soltar todo, empiezo a hacerlo y me frenan de esta manera. Yo en ese momento
y como universitaria sí mi pensamiento fue che vieja. Hoy como terapeuta pues también puedo entender que justo Tiene su estilo. cada persona tiene su estilo, hay que respetarlos. Pues sí, hay personas que a lo mejor no se sienten cómodas escuchando las groserías, y creo que también es muy válido. Entonces, pues sí, no me sentí bien, insisto, hoy en día lo puedo entender, pero creo que a mí sí me ayudó mucho para que hoy en mi consultorio yo sí tenga esa puerta abierta. De ser tú, ábrete como quieras, o sea. Sí, o sea, ¿quieres mentar madres? Adelante. Si es lo que tú necesitas y es el cómo te expresas tú, es tu espacio al fin de cuentas. Entonces, yo sí permito eso. Creo que también es válido el decir, ¿no? Porque como terapeuta también tienes que tener tus límites y tus reglas. Ahorita tocamos esos temas, pero justo el cómo elegir a un terapeuta es también hacer clic con él. Dando la oportunidad siempre de una segunda terapia. Eso creo que es bien importante, la parte de la segunda terapia. Obviamente, por ejemplo, en tu caso, dices tú, bueno, fue algo que me limitó muchísimo desde un inicio, pues sí, debut y despedida. Pero por lo general las primeras terapias, la primera sesión, ¿qué esperamos de la primera sesión? Por lo general como pacientes esperamos decir, voy a hablar y voy a sacar todo y en ese momento se me va a resolver la vida. O sea, tenemos esta idea y me incluyo, porque yo también de repente es como ir a terapia y digo, sí, o sea, traigo un tema ahí atorado y te lo doy, devuélvemelo y listo, ¿no? Pero ¿qué se espera en la terapia? ¿Qué se espera tanto en la primera sesión como en un proceso? O sea, ¿qué sí podemos esperar y qué de repente si tú estaba esperando esto y realmente no va por ahí la cosa? Y entonces ¿qué podemos esperar de una primera sesión? ¿Como paciente? Como pacientes. Ok, híjole, creo que también puede variar mucho dependiendo la forma de trabajar del terapeuta. Yo en mi caso, la primera sesión siempre es información general, nombre, edad, a qué te dedicas, familia, etc. Veo el motivo de consulta, pues por qué estamos aquí. Que termina siendo totalmente diferente al final. Sí. Creo que existen dos motivos de consulta, que es el motivo inicial, el síntoma, el malestar, y el motivo real, porque detrás del síntoma siempre hay algo. Por lo general hay algo. Pero, ¿qué esperar? Sí, esta parte, yo sí procuro mucho que se haga vómito verbal, que hagan catarsis, que saquen todo. La primera o las primeras 2 sesiones, yo sí es más, saca información, y a partir de la tercera yo sí empiezo a estructurar un poquito. Ya voy acomodando, ok, me dijiste todo esto, vamos viendo por dónde empezamos. Exacto. Entonces, muchos esperan esta confrontación desde un inicio. ¿Cómo lo manejas tú? Yo de repente, como estuve en las primeras sesiones, no soy muy confrontativa. Por lo general, en el proceso terapéutico sí lo llego a hacer, la verdad. A lo mejor por lo mismo de que a mí como paciente me gusta, sí, claro. Creo que también lo reflejo en la terapia, obviamente viendo cada paciente. Pero en las primeras sesiones, por lo general, yo no confronto. Como dices tú, primero como conozco todo lo que traen, conozco al paciente, vas midiendo qué tan sensibles son, el carácter, todo esto, para después ver cómo lo vas a confrontar. Tú confrontas desde un inicio, se puede esperar una confrontación. ¿Qué opinas de esas confrontaciones desde la sesión 1? Yo creo que es mejor esperar para justo conocer un poco más el contexto del paciente, pero si hay oportunidades o hay necesidad de confrontar de una forma a lo mejor más suave, pero sí, a veces, en ocasiones sí suelo confrontarlos. Okay. Dependiendo la situación, o si veo que sí es muy necesario aventar ahí una pedradita. Como que para dejar la espinita ahí. Exacto. Un poquito. Y entonces podríamos esperar de la primera sesión que a lo mejor no se van a cubrir todas las expectativas como paciente, porque nos estamos conociendo, tanto el paciente conociendo al terapeuta como el terapeuta al paciente. Y entonces, como decías tú, darle la oportunidad a la segunda sesión. Vete dando cuenta ahora sí, después de que ya soltaste todo, después de todo, cómo es el método de trabajo, ¿no? Exacto. Si ves desde la primera sesión muy clara cuál es la premisa o el patrón que trae el paciente, creo que sí es válido decirlo.
Yo, por ejemplo, la forma en que suelo hacerlo es, oye, dejándolo como en duda. Me da como esta impresión de que puede haber esta sensación, por ejemplo, de invalidez, de que sientes que nunca es suficiente. Sí, va por ahí. Totalmente me siento así. Entonces, vamos a ir trabajando por esa línea. O sea, sí se los digo desde la primera sesión cuando es muy evidente. Cuando es muy evidente, totalmente. O sea, como es tú, bueno, me da la impresión que esto y esto y esto, corrígeme si me equivoco, y ya te dicen, no, pues sí, o sabes que no. Muchas veces dicen de no, ni al caso, y después como de, oye, me quedé pensando, sabes que sí, ya me di cuenta que sí, ¿no? Pero es justamente esto, ¿no? O sea, como dices tú, cuando es muy evidente. Sí. Y perdón que te interrumpa, ahorita que mencionas eso de corrígeme si me equivoco, que dijimos que los psicólogos no aconsejamos, pero sí un gran consejo que puedo dar a todos los que vamos o quieren ir a terapia es que sientan la comodidad y la tranquilidad de poder decir que no al terapeuta. Totalmente. Porque creo que luego es como, bueno, si el terapeuta me lo dijo, entonces esa es la verdad. Es la verdad. Y no, muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Porque muchísimas al fin de cuentas, veces, el experto en el tema y el experto en la vida es el mismo paciente. Y fíjate, ahorita que dices eso, yo siempre se lo recalco. Cuando les digo justamente eso, corrígeme si me equivoco, porque al fin de cuentas, el experto en ti eres tú. O sea, yo puede que lo vea de esta manera y tú me digas, no, ni al caso. Y como es tú, se vale. No tengas el miedo de decir, no va por ahí. O sea, no creo. Porque el nosotros tener a lo mejor la formación no quiere decir que tenemos la verdad absoluta. Exacto. Y creo que es algo bien delicado y una gran responsabilidad de nosotros como terapeutas, el no ponernos en esa postura de yo soy el experto, yo soy el que todo lo sabe, porque hay gente que realmente lo cree. O sea, uno de mis pacientes llegó, me acuerdo, muy agobiado diciéndome que había ido anteriormente a otra sesión con un terapeuta que en su primera sesión le dijo, tú tienes trastorno de personalidad, límite personal. Y dije, ok, cuéntame cómo fue esa sesión, ¿no? Claro. Resulta que solo fue una charla, tal cual, fue la primera sesión donde le preguntó a qué se dedicaba, charla. Venía derivado con un psiquiatra, el psiquiatra lo había diagnosticado con depresión y el psicólogo con solamente esa información le dijo, no, te diagnosticaron mal y tú tienes trastorno. Entonces, ese chavo venía súper agobiado conmigo, me decía, es que me puse a investigar del trastorno. Le dije, a ver, espérame, o sea, en primera los psicólogos tenemos toda la verdad absoluta, le digo, y no podemos hacer un diagnóstico en una primera sesión, no podemos decir, sí, como yo soy el experto, tú tienes esto, le digo, y es una responsabilidad muy grande como terapeutas que tenemos que tener muy consciente, y también que los pacientes se animen a decir, no, a ver, a mí eso no me está checando, no me está haciendo clic, y sorry que a lo mejor tú seas el experto o el estudiado, pero no, o sea, yo soy el que me conozco, ¿no? Entonces, creo que como dices tú, aconsejar esta parte, que si no damos consejos, pero no estamos en terapia, estamos en una charla, entonces sí podemos aconsejar. Y no tengan miedo de decir, no me suena, no me hace clic esto, entonces vamos buscándole por otro lado, ¿no? Sí, y otra parte, o bueno, entre paréntesis que se puede hacer aquí, es tener mucho cuidado justamente con los diagnósticos. Porque justo, ¿no? O sea, aunque los psicólogos tenemos bases, y en este librito, por ejemplo, son todas las bases de los trastornos, de enfermedades mentales, no somos la autoridad para diagnosticar. Podemos ver, tener una idea. Es decir, hay foquitos que nos pueden medio señalar esto, pero no te puedo dar por concreto. Sí puede ir por aquí, pero entonces, ¿qué se tiene que hacer? Derivar con el experto. Y en este caso, ¿quién sería un experto? Un psiquiatra. Un psiquiatra, el neurólogo. O sea, exactamente. Al igual que, y bueno, a lo mejor ya me voy a hacer de enemigos aquí, pero al igual que también los médicos, sin poner una especialidad en general, pero por ejemplo a mí sí me han tocado varios pacientes que llegan y en esta primera sesión parte de los datos generales que yo tomo es si están tomando medicamento. Y luego me dicen de que no, sí, estoy tomando medicamento para depresión, para ansiedad. Ok. ¿Quién te lo recetó? ¿Cómo te diagnosticaron? Exacto. No, es que tengo un tío, un familiar, un conocido que es médico. Y que le pasaba lo mismo y entonces me dijo que me tomara esta pastilla. Ni siquiera de que le pasaba lo mismo, o sea, me han llegado de que médicos generales
Que, bueno, es que, e insisto, tampoco dudo que no tengan las bases. No, y tienen las bases, conocen el medicamento, pero no es algo tan sencillo. No es la especialidad. Exacto. Entonces, sí no, es que de seguro traes depresión, entonces tómate esto. Y es como, ok, te recetaron eso, está bien, al menos llevas un seguimiento. No, me los dio y ya. Y es como dices tú, entonces, ¿qué espero de una terapia? Un terapeuta no te va a diagnosticar. Exacto. O sea, no te va a diagnosticar, no te va a medicar, porque también muchos dicen, bueno, ¿y que dime qué me puedo tomar? Sorry, o sea, ni siquiera tengo yo un recetario, o sea, no tengo esa autoridad, como dices tú, para darte estos medicamentos. Entonces, yo no puedo esperar de un terapeuta ni que me diagnostique, ni que me medique, ni que me aconseje, ni que me resuelva la vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Un acompañamiento, una guía, a lo mejor decir, mira, me brinca esto y esto y esto, y entonces te derivo y hacemos acompañamiento con el experto en ese tema. Exactamente. Y entonces sí te acompañamos en todo tu proceso, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante que la gente entienda esta parte de no somos esa autoridad de... No podemos, no se dejen llevar por estas partes de esos terapeutas que realmente sí lo consideran factible, decir en la primera sesión yo te diagnostico con esto, porque aparte son temas delicados, o sea, no estamos hablando de una gripa que dices tú, bueno, no va más allá, ¿no? Son medicamentos fuertes, son medicamentos que te hacen sentir de una manera distinta. Entonces hay que tener como que esta responsabilidad, ¿no? Otra de las cosas que creo que también es bien importante que tú decías es esta parte de decir cómo nos comprometemos a la terapia. ¿Qué avances tengo que esperar? ¿De quién dependen esos avances? O sea, ¿cómo funciona lo que es el compromiso, la constancia? Todo esto en la terapia. ¿De quién depende? Pues creo que, como dices, al igual que con el psiquiatra, es un trabajo en conjunto. Uh-huh. Donde sí el terapeuta tiene que dar el 100%, uh-huh. Pero hay que tener muy en cuenta que tu terapeuta, obviamente dependiendo el enfoque, dependiendo el terapeuta, su horario, uh-huh. Tu horario, pues lo vas a ver probablemente una vez por semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. Uh-huh. Una hora. Entonces, como que dejarle toda la responsabilidad al terapeuta, una hora al mes, a la semana, pues sí está muy complicado. Creo que es justo un trabajo en equipo, pero sí la balanza se inclina más al paciente. Donde, ok, ya vi esto en sesión, ya me dijeron esto, durante la semana, durante los 15 días, lo trabajo, lo pongo en práctica. Está bien y bueno, creo que tú, de lo que me has platicado, te sucede igual. En terapia a veces dejamos tareas. Uh-huh. Hay que entender que hay pacientes que las tareas no son lo suyo. No, y te lo dicen. Y te lo dicen, o simplemente no si ya viste como terapeuta que dejaste después de 3 sesiones ya no te hacen la tarea y tú ya, no me vas a hacer tareas. ¿Para qué le sigo dejando tareas? Mejor lo trabajo aquí. O sea, esa parte sí es completamente nuestra responsabilidad. Sí, ver qué le funciona. Exacto. Y no al paciente. Uh-huh. Pero como paciente, pues claro que tienes que trabajarlo, claro que tienes que seguir dándole vueltitas al tema. Si ya te dijeron, oye, fíjate cómo tus pequeños patrones, ¿no? Cómo cada vez que sucede esto, tú reaccionas de tal y tal forma. Si ya te dijeron eso en terapia, pues ponerlo en práctica o tratar de ser un poco más consciente durante los días y las horas que nos estás en terapia. Sí, justamente esta parte que dices tú, ¿no? Es 1 hora, a lo mucho 1 hora a la semana. Entonces es como cuando vas a la clase y entonces te toca afuera ponerlo en práctica. Uh-huh. Vas, aprendes, descubres y entonces te toca en tu vida normal, en tu vida cotidiana, en tu día a día, en tu rutina, poner en práctica todo lo que estás trabajando. Entonces sí quiero que sea en conjunto, pero creo que sí esta parte, la mayor responsabilidad es parte del paciente. Es decir, puede ser muy buen terapeuta, pero al fin de cuentas si el paciente no tiene un compromiso, una constancia, una dedicación a decir, realmente lo quiero cambiar, no te va a funcionar así sea el mejor terapeuta, sea el máster de máster, o sea, si tú no quieres hacer ese cambio, no va a existir un cambio. Exacto. ¿No? Entonces sí creo que esta parte de cuándo se ven resultados es muy variable, porque hay temas mucho más complejos, hay temas mucho más relajados,
Y es ser consciente de que a veces no vamos a ver el cambio grande que esperamos, pero que son pequeños cambios que poco a poco van a ir sumando a este gran cambio, ¿no? Entonces decir, no, yo no veo resultados, voy a dejar la terapia. Es, a ver, ¿realmente no hay nada de resultados? ¿Realmente no hay nada de cambios? A lo mejor ya eres más consciente a lo mejor si antes gritabas, ahorita ya nada más te enojas, y a lo mejor te retiras, y entonces es un pequeño cambio, y hacer, a lo mejor ahí entra el terapeuta, de hacérselos consciente y ayudarlos a saber cómo hacer consciente esta parte, ¿no? Entonces creo que sí es como ese trabajo en equipo, donde sí entra la mayor parte del trabajo, a lo mejor no responsabilidad, pero del trabajo le toca al paciente, pero sí hacer como muy consciente. Yo creo que todo se basa en la conciencia y en la constancia, de decir, sigo mi proceso de tal manera que sí puedo ir avanzando, no como dices tú de, bueno, dejo ir 3 semanas, dejo ir una semana. Entonces quiero ver resultados, quiero ver cambios, me toca tomar acción, ¿no? Claro, o sea, poniendo como la comparativa del gimnasio. Si tú vas al gimnasio una vez a la semana y sigues comiendo hamburguesas, pizzas, galletitas, no vas a ver cambios. Sí, no. Y no puedes culpar al gimnasio de, oye, el ejercicio no sirve. Exacto. Tú tuviste la constancia realmente, te tocó hacer todo de tu parte, o sea, es realmente qué tanto te toca a ti, qué tanto le toca al otro. Exactamente. ¿No? Entonces, en esta comparativa es, ok, si voy 5 días, 3 días al gimnasio, mejoro mi alimentación, voy a empezar a ver cambios. Uso todas las herramientas que tengo. Exacto. O sea, aprovecho voy a terapia, me pongo a leer libros, me pongo a escuchar podcasts, cosas que me empiecen a sumar y que me permitan llevar un proceso mucho más tangible, decir, ya logro ver resultados. Sí, o sea, como mencionas, ¿no? Ya estoy yendo a terapia, o sea, el primer gran paso ya lo di. Entonces, ¿qué me toca a mí como paciente? Ser constante, comprometerme con el proceso. Con el proceso, o sea, no nada más ir a escuchar a ver qué me dice la psicóloga esta y tan. Uh-huh. No, o sea, escuchar realmente, poner en práctica lo que se dijo tanto de mi parte como de la parte del terapeuta, empezar a revisar en dónde noto los temas que vi en terapia. Porque, por ejemplo, a veces mis pacientes llegan y, ay, es que sí me di cuenta de esto que hablamos, pero en el momento no me di cuenta después. No importa. Ya te diste cuenta. Exacto. Es un paso. Así te hayas dado cuenta una semana después, ya lo estás haciendo consciente. Y es generar un hábito. Entender que es un proceso. Y que el proceso, los tiempos son personales. Eso, porque muchos también preguntan, ¿cuánto tiempo dura una terapia? ¿Cuánto se supone que debe de durar un proceso terapéutico? Depende de la persona, depende del tema. Depende de la constancia. Exacto. Depende del compromiso. O sea, hay personas que puedes, en 6, 8 sesiones van por un tema muy específico, lo trabajaron al 100 y ya se pueden ir tranquilamente dados de alta. Hay personas que pueden durar un año porque siguen saliendo temas, porque siguen queriendo trabajar. Puede que sean constantes, puede que no, entonces varía mucho. Sí, también tener en cuenta que existe este término de resistencia, que hay temas y a todos nos pasa que nos cuesta trabajo, entonces sí metemos un poquito de resistencia y se vale, está bien, pero es entender que con esa resistencia hacemos un poco más lento el cambio. Y tenernos paciencia en nosotros mismos. O sea, creo que también es un factor muy importante. Sí, el compromiso, la constancia, pero sobre todo el tenernos paciencia. El ser pacientes tal cual. Totalmente. Muy bien. Pues creo que abarcamos la mayoría de los temas en general, de qué es la terapia, qué podemos esperar, qué es este primer encuentro, cómo hacerlo, cómo elegir al terapeuta. Y creo que nos llevamos justamente esto de decir, date la oportunidad que si está haciendo algo ruido en tu vida, que no sabes qué es, que no logras identificar, date la oportunidad de conocerte, date la oportunidad de vivir, regálate esto. Yo siempre digo, la terapia es un acto de amor propio porque es darte la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Completamente. Entonces, esto pasa. ¿Qué pasa con la primera vez que vas a terapia?